El joven se vio obligado a aceptar un matrimonio arreglado con una mujer enigmática y reservada. En su primera noche, se llevó una sorpresa mayúscula al descubrir que su esposa era mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Mateo estaba sentado en un sillón de cuero en el living de la casa de sus padres, en el corazón del barrio de Recoleta. La taza de café sobre la mesita de caoba se había enfriado hacía rato, pero él no le prestaba atención. Su mirada estaba perdida más allá de los ventanales, fija en el jacarandá del jardín delantero, cuyas flores violetas se mecían con la brisa perezosa de la tarde porteña. En realidad, no veía el árbol. Su mente estaba atrapada en la conversación que acababa de terminar en esa misma habitación, una conversación que había sellado su destino. «Ya lo hemos decidido, hijo», había dicho su madre, Elena, con un tono que intentaba ser suave pero que no ocultaba una firmeza de acero. Era su manera de convencer a Mateo de que aquella decisión, como todas las que tomaban por él, era por su bien. Sofía es una chica excelente, de una familia de prestigio. Vas a ser feliz con ella. Su padre, Ricardo, permanecía en silencio en su mecedora, asintiendo con gravedad. Como siempre, prefería que Elena fuera la portadora de las noticias, la que manejara las sutilezas de la diplomacia familiar. Pero la mirada penetrante que le dirigió a Mateo no dejaba lugar a dudas, la decisión era definitiva. No había espacio para la negociación. Mateo exhaló un largo suspiro, intentando contener la frustración que le quemaba en el pecho. Sabía que debería estar acostumbrado. Desde que tenía uso de razón, sus padres habían trazado el mapa de su vida, el colegio bilingüe, la carrera de administración de empresas en la universidad privada, el puesto directivo que ya le esperaba en la corporación familiar. Siempre le habían enseñado a honrar la tradición, a poner los intereses del clan por encima de sus deseos personales. Pero esto era diferente. No se trataba de elegir una carrera o un auto. Se trataba de su vida. De la persona con la que la compartiría. Ni siquiera he hablado con ella de verdad, dijo Mateo finalmente, su voz un murmullo plano que apenas lograba enmascarar la tormenta en su interior. ¿Cómo pueden decidir que tengo que casarme con alguien a quien apenas conozco? Elena esbozó una sonrisa paciente, la misma que usaba cuando él era un niño y hacía un berrinche. Precisamente por eso, Mateo. Sos demasiado impulsivo, te dejás llevar por caprichos. A veces, el amor no es un rayo que te parte al medio, es algo que se construye con tiempo, con respeto y con una base sólida. Y la familia de Sofía nos ofrece esa solidez. Mateo apretó la mandíbula. ¿Cómo se suponía que iba a amar a alguien a quien apenas había visto? En los últimos meses, solo se había encontrado con Sofía 2 veces, en cenas formales y asfixiantes orquestadas por sus familias. En ambas ocasiones, ella había permanecido casi en silencio, con la mirada baja, un aura de misterio y distancia que la envolvía como un velo invisible. Era hermosa, de una belleza clásica y delicada, pero tan reservada que a Mateo le resultaba imposible leerla. Jamás había escuchado el timbre claro de su voz, y mucho menos había visto una expresión genuina en su rostro. No se trata de si me gusta o no, mamá, replicó Mateo, su voz un poco más firme. Se trata de mi libertad. Quiero elegir con quién pasar el resto de mi vida. La libertad es un lujo que a veces no podemos darnos, hijo, intervino su padre por primera vez, su voz grave resonando en el silencio. Nuestra familia no llegó a donde está por caprichos individuales. Se construyó sobre alianzas, sobre decisiones estratégicas. Esta unión fortalecerá a ambas familias. A veces, hay que confiar en que quienes te aman saben lo que es mejor para vos. Mateo no respondió. Bajó la cabeza, sintiéndose atrapado entre el respeto filial y el anhelo desesperado de ser dueño de su propio camino. Sabía que no podía oponerse. Sus padres no eran de los que se dejaban convencer. La decisión estaba tomada. Él solo tenía que obedecer. Unas semanas después, Mateo se miraba en el espejo de su habitación. Llevaba un traje negro de diseño italiano, impecable. Hoy era el día de su boda. Se observó a sí mismo,
intentando convencerse de que todo saldría bien. Es solo una boda, se dijo. Puedo con esto. Pero su reflejo le devolvía una mirada vacía, la de un hombre que caminaba hacia el altar como quien camina hacia una sentencia. ¿Qué clase de persona se ocultaba detrás de esa fachada de silencio y decoro que era Sofía? Y, más importante aún, ¿podría él aceptar una vida que le había sido impuesta? Con paso pesado, Mateo salió de su cuarto y se dirigió al gran salón, donde su familia ya estaba reunida. La ceremonia comenzaría en cualquier momento. Afuera, el sol de la tarde teñía el cielo de naranjas y púrpuras, una belleza que contrastaba dolorosamente con la oscuridad que sentía en su corazón. Caminó hacia el improvisado altar montado en el jardín, donde Sofía ya lo esperaba. La joven estaba de pie, envuelta en un vestido de novia de seda blanco, simple pero de una elegancia sobrecogedora. Un delicado velo de tul cubría su rostro, añadiendo una capa más al misterio que la rodeaba. Cuando Mateo se paró a su lado, sintió un leve temblor en la mano de ella al tomar la suya. Se preguntó si sería miedo, nerviosismo o, quizás, la misma sensación de resignación que lo embargaba a él. No tuvo tiempo de analizarlo. La ceremonia comenzó, y en cuestión de minutos, fue declarado oficialmente el esposo de Sofía. Esa noche, el aire en la suite nupcial del hotel de lujo era denso y silencioso. Mateo estaba sentado al borde de la enorme cama, con la mirada clavada en Sofía, que permanecía de pie junto al ventanal. Todavía llevaba puesto el vestido de novia, y el velo seguía ocultando su rostro. La luz de la luna que se filtraba por las cortinas dibujaba su silueta, pero para Mateo, su presencia seguía siendo un enigma indescifrable. No tenés que tener miedo, dijo Sofía al fin, su voz suave pero firme, rompiendo el pesado silencio. Mateo levantó la vista, observando su silueta con una mezcla de curiosidad y frustración. No tengo miedo, respondió secamente. Solo siento que somos dos extraños. Sofía no contestó de inmediato. Se quedó quieta un momento, y luego, con un suspiro casi inaudible, se acercó a él. Sus manos se elevaron lentamente hacia el velo. Sé que probablemente me odies por esto, dijo en voz baja, con un matiz de vulnerabilidad que no había escuchado antes. Quiero que veas mi rostro. Para que sepas que no soy una sombra. Mateo contuvo la respiración mientras Sofía, con un movimiento lento y deliberado, se quitaba el velo. La luz de la luna iluminó su cara, y por un instante, el mundo de Mateo se detuvo. No era la mujer sumisa y vacía que había imaginado. Su rostro era una obra de arte, con pómulos altos y labios carnosos, pero eran sus ojos los que lo cautivaron. Eran grandes, de un color avellana profundo, y en ellos no había sumisión, sino una inteligencia aguda, una tristeza antigua y una fuerza que lo dejó sin palabras. Vos. Fue lo único que atinó a decir. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Sofía, y la secó rápidamente con el dorso de la mano. La vulnerabilidad de ese gesto lo desarmó. En ese momento, se dio cuenta de que ella estaba tan atrapada en esto como él. Hay cosas que no entendés, Mateo, susurró ella, su voz temblorosa. Cosas sobre mi familia. Sobre por qué todo esto tuvo que ser así. Él se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. La frustración había sido reemplazada por una necesidad imperiosa de entender. ¿Qué cosas? ¿Por qué tanto secreto? Sofía bajó la mirada, como si una cortina volviera a caer entre ellos. No puedo decírtelo. No todavía. ¿Que no podés? La voz de Mateo se endureció de nuevo. Sofía, sos mi esposa. ¿Cómo esperás que construyamos algo si me ocultas cosas? Ella levantó la cabeza, y en sus ojos vio un destello de desafío, de dolor. Te lo contaré. Algún día. Pero ahora. Ahora necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí. Mateo se quedó en silencio. Quería gritar, exigir respuestas. Pero había algo en la mirada de Sofía, una súplica silenciosa, una promesa no dicha que lo detuvo.
No sabía si podría amarla, pero en ese instante, supo que había algo mucho más grande detrás de esa fachada de misterio. Está bien, dijo finalmente, su voz más suave. Voy a esperar. Pero espero que de verdad tengas la intención de contarme. Sofía sintió, y por primera vez, una minúscula sonrisa se dibujó en sus labios. Lo prometo. En las semanas que siguieron, su vida matrimonial fue una danza extraña de formalidad y silencios. Vivían bajo el mismo techo, compartían las comidas, pero una distancia invisible los separaba. Mateo intentó varias veces iniciar una conversación más profunda, indagar sobre su pasado, pero cada vez que lo hacía, Sofía se cerraba o desviaba el tema con una habilidad sorprendente. Había un secreto, y Mateo sentía que ese secreto era la clave para entender quién era realmente su esposa. Una tarde, mientras Sofía estaba en una reunión de caridad con su madre, Mateo cedió a la curiosidad que lo carcomía. Sabía que estaba mal, que era una invasión a su privacidad, pero la necesidad de saber era más fuerte. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió los cajones de la cómoda de Sofía, buscando cualquier pista que pudiera darle una respuesta. En un rincón, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se sorprendió al ver varias imágenes de Sofía junto a un hombre de mediana edad, de aspecto imponente y respetado. El hombre, su padre, Alejandro Vargas, era un conocido juez federal, famoso por su integridad y su lucha contra el crimen organizado. En las fotos, la familia parecía feliz, pero algo llamó su atención. Varias fotografías estaban rasgadas por la mitad, como si alguien hubiera querido eliminar a una persona de la imagen. Continuó pasando las páginas hasta que encontró una vieja carta doblada, metida entre dos hojas. La tinta estaba algo desvaída, pero el contenido era perfectamente legible. Lo que leyó le heló la sangre. Su familia ha cometido un grave pecado al proteger a quienes no merecen protección. Si no dejan de interferir en nuestros asuntos, tomaremos medidas drásticas. No dudaremos en usar cualquier medio para proteger nuestros intereses. El mensaje era una amenaza directa a la familia de Sofía. Mateo empezó a comprender que esto no era un simple conflicto familiar. Había algo mucho más grande y peligroso detrás del velo de misterio que Sofía siempre llevaba. Durante días, investigó en Internet. Encontró docenas de artículos sobre el juez Alejandro Vargas. Era, en efecto, un héroe para muchos, un hombre que había encarcelado a capos del narcotráfico y a políticos corruptos. Pero esa popularidad también le había granjeado enemigos poderosos. Los artículos mencionaban que la familia Vargas había sido blanco de amenazas y ataques en el pasado. Hacía unos años, su casa de campo había sido incendiada. Por suerte, no había habido víctimas. Desde entonces, la familia había extremado las medidas de seguridad, y los artículos especulaban que la reclusión de su hija Sofía era una forma de protegerla, de mantener su identidad oculta de aquellos que quisieran hacerles daño. Sin embargo, había algo que le inquietaba. Los artículos hablaban de las amenazas en términos generales, pero no daban detalles específicos sobre los perpetradores o sus motivos. Parecía que había una parte de la historia que no se había hecho pública, algo que Sofía se negaba a contar. Una noche, mientras Sofía dormía, Mateo se acercó a ella. No pudo evitarlo. La necesidad de saber era una tortura. Sofía, la llamó suavemente, tocándole el hombro. Ella se despertó sobresaltada. Mateo. ¿Qué pasa? Sé que hay algo que me estás ocultando, dijo él, su voz apenas un susurro. Estuve investigando. Leí los artículos sobre tu familia, sobre las amenazas. Pero sé que hay más. Sofía se incorporó en la cama. En la penumbra, su rostro era una máscara de emociones encontradas, miedo, pero también una extraña resignación. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. Entonces contame la verdad, Sofía. Por favor. No puedo seguir viviendo así, en esta incertidumbre. Ella suspiró profundamente. Está bien. Te lo contaré. Pero prométeme que no me juzgarás.
Mateo asintió, el corazón encogido por la expectación. Mi familia no solo es objetivo de amenazas de grupos criminales, comenzó a decir Sofía. También estamos involucrados en un conflicto mucho más profundo. Mi padre. Él no es solo un juez. Durante años, ha liderado una lucha silenciosa contra una red de corrupción que involucra a gente muy poderosa del gobierno y del mundo empresarial. Personas que harían cualquier cosa por silenciarlo. Mateo sintió un peso en el pecho. Empezaba a comprender que Sofía no era una simple víctima. Era parte de algo mucho más grande, algo que podía costarles la vida a ambos. ¿Y vos? Preguntó, temiendo la respuesta. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Ella lo miró con una intensidad que lo traspasó. Yo era sus ojos y sus oídos. El mundo de Mateo se tambaleó. En las semanas que siguieron a esa confesión a medianoche, la relación entre ellos comenzó a cambiar. Aunque la tensión persistía, Mateo sentía que empezaba a comprender a Sofía. Intentaba no presionarla con más preguntas, aunque la curiosidad lo consumía. Sin embargo, una tarde, mientras trabajaba en su estudio en casa, escuchó sin querer algo que lo dejó helado. Sofía estaba hablando por teléfono con alguien. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara como para oírla a través de la puerta entreabierta. Ya le conté una parte, decía Sofía, su tono lleno de ansiedad. Pero no puedo decirle todo. Tengo miedo de que no pueda aceptarlo. No, Lucas, no entiendes. Él es diferente. Tengo que protegerlo. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Lucas. Era el nombre de su hermano. ¿Protegerlo de qué? Sabía que no debía espiar, pero no pudo evitarlo. Se quedó pegado a la puerta, escuchando. Tenemos que actuar rápido, continuó Sofía. Han empezado a moverse. Si no nos adelantamos, todo este plan fracasará. ¿Qué plan? ¿Quiénes eran ellos? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. Sentía que estaba mirando las piezas de un rompecabezas incompleto, pero la imagen general empezaba a tomar forma. Cuando Sofía colgó, Mateo decidió enfrentarla. Salió de su estudio y la encontró en el living, con el rostro tenso. ¿Con quién hablabas?, preguntó sin rodeos. Sofía se sobresaltó. Dudó un instante. Con mi hermano. Te escuché, Sofía. Escuché todo. ¿Qué es este plan del que hablabas? ¿De qué tenés que protegerme? Decime la verdad, toda la verdad. Sofía lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Respiró hondo y finalmente, las palabras que había estado conteniendo salieron a borbotones. Yo no soy solo una víctima de las amenazas, Mateo. Soy parte de una organización secreta que trabaja para proteger a nuestra comunidad de estas redes criminales. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué queréis decir? Mi padre no es solo un juez, continuó Sofía, su voz temblando pero firme. También es un informante clave para los servicios de inteligencia. Ayuda a reunir información sobre los grupos que amenazan la estabilidad del país. ¿Y yo? Yo también estoy involucrada en esa misión. Mateo sentía que estaba en un mal sueño. ¿Sos una especie de agente secreto? Sofía asintió lentamente. Uso mi condición de mujer reservada y de bajo perfil para pasar desapercibida, para infiltrarme en círculos a los que otros no pueden llegar. Recopilo información. Es peligroso, pero es mi deber. Es mi forma de luchar. La revelación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Su esposa, la mujer silenciosa y enigmática, era una espía. Durante meses, había vivido junto a una extraña que arriesgaba su vida en una guerra secreta. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó finalmente, su voz rota por la ira y el dolor. ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira? No podía, exclamó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas.
Si te lo decía, te convertirías en un objetivo. No podía permitir que te hicieran daño por mi culpa. Mateo no sabía qué decir. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo, una extraña admiración por el coraje de Sofía comenzó a nacer en él. Esta mujer había asumido un riesgo enorme para proteger a los suyos, incluyéndolo a él. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo finalmente, su voz sonando agotada. No sé si puedo aceptar esto. Sofía sintió, sus ojos llenos de culpa. Lo entiendo. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Los días que siguieron a la gran revelación fueron una tormenta para Mateo. Intentaba seguir con su vida, pero cada vez que miraba a Sofía, veía a una extraña. La ira, la decepción y un retorcido sentido de admiración luchaban en su interior. Finalmente, llegó a una conclusión: no podía seguir viviendo así. La relación estaba construida sobre una mentira. Una mañana, mientras Sofía estaba fuera, hizo una valija. Cuando ella regresó, lo encontró en la entrada, listo para irse. Me voy, Sofía. Ella lo miró, sus ojos reflejando un dolor profundo, pero no sorpresa. Parecía haber sabido que este momento llegaría. Necesito tiempo. Necesito estar solo, dijo él, sin poder mirarla a los ojos. No puedo vivir acá. Sofía no intentó detenerlo. Se quedó quieta, su cuerpo frágil pero su postura firme. Lo entiendo. Pero espero que sepas que todo lo que hice, lo hice para protegernos a los dos. Mateo no respondió. Simplemente pasó a su lado y salió de la casa, sin mirar atrás. Sentía el corazón vacío, como si una parte de él se hubiera quedado allí, con ella. Volvió a su antiguo departamento de soltero en Palermo. Intentó retomar su vida, salir con amigos, concentrarse en el trabajo. Pero la sombra de Sofía lo perseguía. En las noches de insomnio, pensaba en ella. La verdad era que, a pesar de la mentira, la admiraba. No era solo una agente secreta, era una luchadora. Lo que más lo desconcertaba era el silencio. No había recibido ni una llamada, ni un mensaje de Sofía desde que se fue. Al principio, pensó que le estaba dando espacio, pero a medida que pasaban las semanas, una extraña inquietud comenzó a crecer en él. Una tarde, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Hola. Mateo, soy yo, Lucas, dijo la voz al otro lado. Era el hermano de Sofía. Lucas, ¿qué pasa? Estamos en problemas graves, dijo, su voz tensa. Descubrieron la identidad de Sofía. ¿Saben quién es? Está en peligro. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Dónde está? ¿Está bien? Está escondida en un lugar seguro por ahora, pero la están buscando. Necesitamos tu ayuda. Sos la única persona ajena a esto en la que podemos confiar. Sin pensarlo dos veces, Mateo se subió a su auto y condujo a toda velocidad hacia la casa de la familia Vargas. Cuando entró, el ambiente era de pánico controlado. Lucas lo llevó a una habitación trasera. Tienen gente en todas partes, le explicó. No sé cómo, pero se infiltraron. ¿Qué necesitan que haga? Hay información crucial, un disco duro con nombres, fechas, pruebas. Sofía lo tiene. Pero no puede moverlo. Saben que lo tiene y la están cazando. Necesitamos sacarla de aquí y entregarle eso a las autoridades. Mateo siguió a Lucas por un pasillo oculto. Cuando entró en la habitación del fondo, vio a Sofía sentada en un rincón, envuelta en una manta. Se veía pálida y agotada, pero sus ojos brillaron al verlo. «¿Volviste?», susurró. Mateo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Nunca debí irme. Lo siento mucho. Yo también lo siento. Por todo». Lucas los interrumpió. «No tenemos tiempo. El sindicato está planeando un gran golpe,
algo que desestabilizará todo. Esta información es lo único que puede detenerlos. Sofía asintió. Puedo ayudar. Todavía tengo contactos dentro de su red. Pero necesito tu ayuda para rastrearlos, para crear una distracción. Mateo la miró con determinación. Haré lo que sea necesario. Vamos a salir de esto. Juntos. Esa noche, Mateo, Sofía y un pequeño equipo liderado por Lucas trabajaron contrarreloj. Usando la información que Sofía había recopilado durante años, lograron identificar el lugar y la hora del ataque que planeaba la organización criminal. Era una carrera contra el tiempo. Mateo, usando sus conocimientos de negocios y logística, ayudó a trazar un plan para interceptarlos, para crear una trampa. Pasaron horas de tensión, de llamadas en clave y movimientos furtivos. Finalmente, con las pruebas en su poder y el plan en marcha, contactaron a una unidad de fuerzas especiales en la que el padre de Sofía confiaba. Al amanecer, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el almacén del puerto donde los líderes del sindicato estaban reunidos. Los tomaron por sorpresa. La red fue desmantelada, y la amenaza que había pendido sobre la familia Vargas durante años, finalmente fue neutralizada. Cuando todo terminó, el padre de Sofía se acercó a Mateo, con los ojos llenos de gratitud. «Nos salvaste la vida, muchacho». Mateo sonrió levemente y apretó la mano de Sofía. «No fui solo yo. La persona más valiente que conozco es ella. Protegió a su familia, a su comunidad, e incluso a mí. Yo solo fui un pequeño ayudante». Sofía lo miró, sus ojos llenos de amor. «Me alegro de que hayas vuelto. No sé qué habría hecho sin vos». Meses después, la vida había vuelto a una nueva normalidad. El caso fue un escándalo nacional, pero la familia Vargas estaba a salvo. Mateo y Sofía decidieron empezar de nuevo, esta vez sin secretos. Su relación, forjada en el peligro y la adversidad, era ahora más fuerte que nunca. Una tarde, sentados bajo el mismo jacarandá del jardín de la casa de los padres de Mateo, él le dijo en voz baja: «Nunca pensé que un matrimonio arreglado me llevaría a esto. Pero ahora, no puedo imaginar mi vida sin vos». Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco puedo imaginarla sin vos. Gracias por quedarte». Se quedaron en silencio, disfrutando de su compañía, una paz ganada a pulso. Bajo la sombra del jacarandá, se dieron cuenta de que el amor verdadero no siempre llega de forma fácil y predecible. A veces, nace de las circunstancias